Mi papá ya falleció en la pandemia. ¿Víctima de la pandemia? Sí, víctima de COVID. Murió Manzanero y a los meses murió mi papá. ¿Qué nos espera, Rodrigo, de la cadena si a la doña le pusieron el cuerno? Yo a todas las mujeres de Agustín Lara que pude conocer las busqué y traté de buscar su amistad. Pues más famosos y más escandalosos de la época, ¿no? Imagínate, el más importante compositor de México y la diva del cine nacional, la música y el cine en un matrimonio, ¿no? Oiga, pero ¿qué siente, señora Gasca, de que le haya compuesto María Bonita a María Félix? Digo, se la compuso a ella, pero la que la cobra soy yo. Pero la noche trae muchas cosas malas también. Pero mi papá no sabía nada del espectáculo, no sabía nada de la industria. Entonces me llevó al Bar Prim, que era un lugar ahí en la Colonia Juárez, en donde cantaban. Lo conozco. Era como el último reducto de la... Ahí estaba, no sé, llegaban Carmel y Rafael. Y he aprendido a disfrutar una copa, he aprendido a disfrutar un buen tabaco. Escuché en alguna entrevista tuya que tuviste un encuentro con Juan Gabriel. Entonces me invita a cenar. Me invitó a cenar a una casa. Había acomodado la habitación de cierto modo, que las energías y que el feng shui, y además en lo personal, en la parte íntima, fue muy agradable. ¿Qué dices tú que fue muy cariñoso Juan Gabriel? Sí, por supuesto. Muy coqueto, una ¿No te cosa quiso enamorar? respetuosa. No lo sé. Y me dijo, si te quedas a dormir conmigo, te regalo este anillo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en emisión más de El Minuto que Cambió Mi Destino, sin censura. De manera respetuosa, los y las saludos. Soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es el último bohemio. Y es que aquel niño de alma vieja no solo admiró a los grandes compositores de México, sino que también los hizo sus maestros, sus amigos y en muchos casos su familia. Para él, un bolero es una joya y ser artista, la oportunidad de conservar el legado de intérpretes que los jóvenes de hoy necesitan conocer y recordar en blanco y negro o a color. El piano o con un requinto. Su voz nos transporta a otra época en la que hasta el Flaco de Oro, el mismo Flaco de Oro, habría estado orgulloso de contarle sus poemas hechos canciones. Esta noche habrá boleros y son, pero también ricas anécdotas que solo alguien como él ha podido vivir, aquilatar y platicar. Rodrigo de la Cadena, hoy esta es tu cueva. Bienvenido, Rodri, al Minuto que Cambió Mi Destino. Gracias, Gustavo, te aplaudo. De verdad que me emociona mucho esa presentación porque, y me imagino que probablemente lo has de adivinar, y es que estos programas que tú haces son una referencia para todos los que amamos, veneramos y honramos la vida artística y la escena nacional de nuestro país. Entonces, ver estos testimonios y escucharte, pues siempre emociona. Y escuchaba estas presentaciones que son un clásico, y ahora escucharla dedicada a mí es un inmenso orgullo. Muchas gracias. Gracias por eso. Gracias a ti, querido Rodrigo. Oye, pero empecemos por partes. Me doy cuenta que naces al leer tu biografía en Mérida, Yucatán. Qué maravillosa ciudad Mérida, ¿no? Pues la blanca que, Mérida. Me siento orgullosamente chilango, ¿no? Y yucateco por parte de mi madre, ¿no? La ascendencia que tengo el gusto de llevar se remonta a Yucatán, pero también a Sinaloa. Mi abuela es de Mazatlán. Ok. Entonces, polos opuestos de la República Mexicana que sin lugar a duda han marcado mi vida, ¿no? Pero tanto Sinaloa como Yucatán son tierras fértiles de cultura, de gente intelectual que ha definido, pues, nuestro país en varios aspectos, y me siento muy orgulloso de ello. Y musicalmente hablando son gigantescos, son riquísimos, tanto Sinaloa, el lugar de la banda, Mazatlán, la madre de todas las bandas, y Mérida, bueno. Fíjate que tuve el gusto de conocer, por ejemplo, ilustres yucatecos, a Manzanero, ¿no? Que fue un gran amigo mío,
a muchos artistas que logré, por la edad que tengo, logré conocer, ¿no? Entonces yo los fui buscando, y en el caso de Sinaloa igual. Conocí a Ferrusquilla, uno de los grandes compositores de esta tierra, ¿no? El tiempo que te quede libre, la penca de Maguey, ¿no? Y estas grandes composiciones y gran música que hay en el estado. No nada más la banda, también hay mucho bolero, mucho romanticismo en este estado fantástico. Es riquísimo. Oye, ¿a qué edad dejas Mérida para venir a la gran capital? No, yo desde prácticamente yo he vivido toda mi vida en la capital, ¿no? O sea, ¿fue un accidente que hayas nacido? No, de hecho ¿O una circunstancia? De hecho, soy chilango. Mi madre es quien tiene esta parte yucateca. Okay. De hecho, me siento muy orgulloso de ellas porque tú seguramente has escuchado hablar del Puerto de Progreso. Claro, es uno de los puertos de los que más orgullo nos han dado a quienes tenemos esta sangre yucateca. Y el papá de mi tatarabuelo, o sea, mi chosno, fue el fundador de este puerto. Se llamaba Juan Miguel Castro y es un orgullo, pues, tenerlo en la vida. De hecho, él nació en Campeche, cuando Campeche era parte de la, se llamaba Capitanía de Yucatán, ¿no? Que era un solo estado, que no era un estado, ¿no? Pero bueno, no entremos en Oye, a ver, pero yo quiero saber, porque veo que te llaman Rodrigo Álvarez de la Cadena. Nada más que el Álvarez no lo utilizas, por lo menos artísticamente hablando. ¿De quién eres hijo? Mi nombre completo es Rodrigo Álvarez de la Cadena, que es un apellido compuesto. Okay. Gómez con S. Ese es el apellido de mi madre. Y Álvarez de la Cadena es el apellido de mi papá. Ok. Entonces, siempre me decían en la escuela, Cadena, Rodrigo, Cadena. Entonces me quité el Álvarez y me dejé el de la Cadena. De por sí es largo mi nombre artístico, Rodrigo de la Cadena. Es bastante larguito, entonces ya de por sí era. Entonces lo dejamos así. Veo y entiendo y leo que eres hijo único de un matrimonio de tu papá y de tu mamá, y tienes medios hermanos. ¿Estoy en lo correcto? Tengo hermanos. Mi hermano Héctor, que es hijo del primer matrimonio de mi papá, ¿no? Y también una hermana, que es digamos, mi papá tuvo 3 matrimonios y con cada uno tuvo un hijo. Entonces, para que no nos peleáramos, nos puso una mamá cada diferente, claro. Y tú los sientes, los tratas y los ves como hermanos, claro, completos. Por supuesto. Para mí no hay mitades, ¿no? ¿Y a qué se dedicaba tu papá o se dedica tu papá? Cuéntame. Mi papá ya falleció, pero mi papá falleció en la pandemia. Y él fue empresario. ¿Víctima de la pandemia? Sí, víctima de COVID. Sí. Murió Manzanero y a los meses murió mi papá. Entonces fueron... Y también murió un gran amigo nuestro. Muchísimos. Carlos Quiñones. Muchísimos. Fue también Oscar Chávez, que fue un artista que yo admiré mucho, ¿no? Yoshio. Bueno, ¿cuánta gente? Yoshio. La verdad fue un periplo muy desafortunado y muy triste. Pero hemos tratado de sobrepasar somos eso, sobrevivientes. ¿no? Y mi padre, regresando a lo que me preguntabas, perdón, ¿tú? Si usted nos está viendo en este momento, usted también es un sobreviviente de la pandemia. Continúa, amigo. Te decía que mi padre fue empresario mexicano. Él fue de los que trajeron la famosa stevia, que es esta planta milenaria de origen guaraní que tiene propiedades endulzantes, y eso reemplaza al azúcar. El azúcar de caña. Entonces, pues él... Y engorda menos, ¿no? Engorda menos y tiene más propiedades nutritivas, ¿no? Entonces, él se dedicó a eso toda la vida. Mi papá estuvo en el sector público cuando existía una paraestatal que se llamaba Azúcar S.A. Okay. Trabajaba ahí. Y después él inició su vida como empresario de cero, ¿no? Poniendo todo y saliendo adelante con un proyecto mexicano orgullosamente. Siendo muy chavito tú, se divorcian tu papá y tu mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Celia. Doña Celia. ¿Y tu papá? Héctor. Héctor y Celia se divorcian cuando tú tienes 6 años de edad. Ajá. ¿Cómo recuerdas ese divorcio? Pues
muy duro. Yo creo que para todos los jóvenes o para todos los niños, siempre una ruptura familiar es dura. Yo me quedé con mi papá, aunque seguí viendo a mi mamá. Y fue algo duro, pero sobre todo en la escuela, ¿no? En la escuela con los amiguitos y eso. Íbamos en una escuela católica de legionarios de Cristo. Entonces era así como un poco mal visto en el irlandés. Irlandés, ok. Entonces era un poquito mal visto, ¿no? Ahora creo que está de moda, ¿no? Estás divorciado. Pues sí, pero en aquel momento sí fue duro, pero nunca dejé de ver a mi mamá ni a mi papá. O sea, de hecho ellos siguieron llevando una muy buena relación. Oye, cuando un niño tiene 6 años de edad y se divorcian tus papás, el hecho de que el niño se quede con el papá es algo poco usual. ¿Cuál fue el motivo? Yo también entiendo que tu papá es el del billete. Tengo que preguntar si fue porque te convenía más estar con tu jefe. Yo creo que fue una decisión colegiada, ¿no? Por la zona donde vivíamos, yo no quise cambiarme de escuela, no quisieron que yo tuviera cambios. Si de por sí una ruptura representa pues un reto para un niño de 6 años, pues todavía cambiarle la vida cotidiana que llevaba. Yo estaba en mi casa, yo me quedé en la casa de siempre donde viví. En la Herradura, que te queda muy cerca me queda muy cerca de la escuela. Conservé a mis amigos y conservé mi estilo de vida y lo agradezco, no me arrepiento. ¿Y no hubo hard feelings de parte de Celia y de tu mamá? Sí, por supuesto, pero ya después de los años son decisiones que tienen que tomarse. Entonces eso sucedió. ¿Y ahora tu mamá rehizo su vida? Sí, ¿a qué te refieres con rehacer su vida? ¿Se volvió a casar? No. Sí volví a tener parejas, pero no se volvió a casar. Okay. Ahora, ¿en qué momento el piano, la guitarra, el requinto, el bohemio llega a la vida de Rodrigo Álvarez de la Cadena? Con esa historia regresamos. Yo lo conocí cuando él tenía 12, 13 años, y iba con su guitarra y un lazo, una corbata de moño. Una corbata de moño, cantando. Y dije, ¿y este mocoso qué hace cantando? Pues ha de cantar las mañanitas. No, cantaba y conocía de la historia de la música mexicana como muy pocos. Rodrigo de la Cadena, El Minuto que Cambió Mi Destino. Regresamos. La presencia estelar de Rodrigo de la Cadena en El Minuto que Cambió Mi Destino, sin censura. Oye, Rodrigo, entonces, seas un chavo, estudiante del colegio irlandés de la Ciudad de México, o del Estado de México, ¿no? Porque está en el Estado de México, está en la zona de la Herradura, es el Estado de México. ¿Y cómo llega la música, el bolero a tu vida? Las historias y la leyenda que cuentan sobre Rodrigo de la Cadena es que como eras un niño muy solo, porque tus papás se habían divorciado y no tenías qué hacer, prendías la radio y escuchabas a los viejos locutores de la radio. ¿Puede ser cierta esa o es una...? No, en parte, claro que es cierto, ¿no? Fíjate que yo sacrifiqué mucho esta parte afectiva de vivir mi momento, digamos, de niño, ¿no? Ir a jugar los viernes a la casa de los amigos, ¿no? O hacer deportes o ir a algún torneo o algún retiro. Yo siempre traté de cambiarlo por la música. La música siempre estuvo presente. Mi mamá es una mujer muy sensible, siempre le gustó escuchar música. La radio siempre acompañó tanto a mi papá como a mi mamá. Y yo me acuerdo que íbamos escuchando, no sé, mi papá o mi mamá me llevaban a la escuela y escuchaba, en el caso de mi papá, Gutiérrez Vivó, ¿no? Y le cambiaba a... José Gutiérrez Vivó en Radio Red. Claro que sí. Era un clásico de escuchar al gran Gutiérrez Vivó. Era la voz que México escuchaba. Sí, claro, por supuesto. Entonces, alternaba, cuando no le gustaba algo, poníamos música clásica, o a veces nos
mi papá escuchaba la XLA, que era una estación que era la buena música en la Ciudad de México, y escuchábamos pues, la hora, en la mañana era la hora de Bach, ¿no? Entonces música barroca, muy bella. Mi papá tenía mucho gusto por la ópera, por la música de concierto, y también mi mamá, ¿no? A ella le gustaba también escuchar a Mocedades, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho de mi mamá oyendo a Trigo Limpio, a Sergio y Estíbaliz, y el bolero que le gustaba a mi abuelo, a mi familia de parte de mi papá. Siempre en las fiestas alguien cantaba, mi abuelo le gustaba declamar, le gustaba la poesía. Mi papá tenía sensibilidad, cantaba, declamaba, también escribía muy bien. Entonces para mí no fue ajeno esta parte sensible. Y después, ya cuando yo llegaba de la escuela, siempre escogía, yo no ponía la tele, yo ponía la radio. Qué raro un chamaco que ponga la radio. Me encantaba, siempre me gustó mucho. ¿Y a quién oías en la radio, recuerdas? Sí, claro, escuchaba yo los fines de semana, tenía toda la parrilla yo de qué le cambiaba, qué hora es, vamos a estarle cambiando, porque había mucha oferta que me interesaba mucho, sobre todo programas de gran contenido. Recuerdo yo en Radio Red escuchar a Rigo Cohen, que tenía un programa fantástico. Un hombre cultísimo, Rigo Cohen. Redención de significados. Escuché a Ikram Antaki, me encantaba escuchar a Ikram Antaki. Héctor Martínez Serrano tenía grandes colaboradores. El gran Héctor Martínez Serrano. Marcelino Perelló en la radio universitaria, en Radio UNAM. Ese era los martes, ¿no? Después escuchaba al valedor, a Tomás Mojarro. Tomás Mojarro en su programa Domingo 7, que lo tenía en Radio UNAM también. Juan Calderón. El Gallo, el Gallo me encantaba. Primero estaba en la W. Sí, claro. Y después estuvo en Radio 13. Correcto. Yo colaboré con él en ambas estaciones. ¿Sabes qué tenía el Gallo? Mi que amigo no podías y mi maestro. dejar de escucharlo. Mi amigo y mi maestro, Calderón. Y me acuerdo que íbamos en el coche y no podía bajarme porque tenía que esperarme una pausa para bajarme del coche. De verdad que yo no soy radiófilo, soy radióboro, ¿no? Devorador de la radio, me encanta. Y la música que me encantaba, la XCB, que tenía programas de música antigua, la XCW, en donde estaba Jaime Ortiz Pino, que tenía un programa fantástico que se llamaba Musicalerías. Ahí tenía invitados, tenía pianista en vivo, y era fascinante escuchar a Ortiz Pino, Manuel de la Vega. 620, la música que quedó. La música que llegó para quedarse, XNK. Y también el fonógrafo, que era un clásico, ¿no? El fonógrafo, claro, por supuesto. Recuerdo, y ahí escuchaba yo música que me encantaba y que relacionaba con mi abuelo y que relacionaba con la familia y me aprendía yo las canciones. En aquella época había grupos. ¿De qué año eres tú? ¿De qué año naciste? Yo nací en el 89. O sea, estamos hablando de los 2000. Había cantidad de grupos juveniles. ¿Esos no los oías? Sí, porque se escuchaba, ¿no? Shakira, Faye. Lo escuchabas porque todo el mundo lo cantaba y era la música de moda, ¿no? Magneto y todas estas cosas. Sí, claro. La abuela. Que no me es ajena, pero a mí me gustaba mi propia música. Yo escuchaba mucho, sobre todo, ¿sabes qué? Como que me producía cierta excitación el hiss, ¿no? Este efecto que produce el disco cuando lo pones y con se escucha este scratch, ¿no? Eso me encantaba. O en la radio. Pero es que solo a ciertas personas que son muy especialistas, porque me dicen, es que se oye mejor un disco cuando lo ponen, me vale. Yo le pongo play a Spotify y ya. Se oye bonito, se escucha cálido, ¿no? Es como el bulbo, ¿no? En la radio, y de hecho yo tenía un radio antiguo, y en ese radio antiguo oía yo las estaciones de AM, porque no tenía FM. Los radios viejos de los 40 o 50 no tenían FM, no existía. Entonces escuchabas dos bandas, bueno, había tres. En México no funcionaba la de policíaca, pero había una que era la onda corta y la onda media, que es la M. Claro, en la onda corta podías escuchar estaciones de cualquier país. De Cuba o de... Radio Netherlands, la BBC de Londres, podías escuchar la NBC de Nueva York, que tenían sus
sus emisoras y sus transmisores en onda corta. ¿Lo escuchabas? Claro, no, de hecho en la noche era la mejor hora para escucharlo, porque Sí, porque llegaba más limpia la señal, había supongo yo. menos interferencia. Entonces llegaba perfectamente bien Radio Habana Cuba, ¿no? Por ejemplo, entonces escuchabas tú programas en inglés o programas en japonés, escuchabas la NHK. Y luego podías escuchar Miami, que era el contraste, escuchar Miami y escuchar la Habana, ¿no? Había una estación que se llamaba Radio Martí, que transmitía desde Miami mensajes en contra de la política, De Fidel, de claro. la política cubana, ¿no? Entonces, y escuchabas también la radio de Cuba. Yo soy un gran amante de Cuba y de toda su música y de toda su cultura. Entonces me encantaba escuchar Radio Reloj, ¿no? Que era una estación que te daba la hora cada minuto y antes eran notas. Aquí en México había una estación que era la XQK. Claro, Que te la daba cuca, la hora exacta de México, ¿sí? ¿Cómo no? La hora exacta del CENAM, el Servicio Nacional Meteorológico. A ver, ¿y en qué frecuencia estaba la cuca? Era la 1350 y era XQK. Qué buena memoria. Bueno, No, es más, pregúntame una estación y me sé las siglas mientras sea M, ¿no? Todavía me acuerdo de todas. Desde la primera del cuadrante, que era Radio Chapultepec, XEOC, claro. hasta era la consentida, que era la la 1560 de AM, Esa era la última. que era la última del cuadrante. Oye, ¿y la música? ¿Cuándo empiezas a cantar? ¿Cuándo tocas el primer bolero? Mi mamá me enseñó mis primeros acordes. Hagamos una pequeña pausa y regresamos con los primeros acordes de Rodrigo de la Cadena. Órale, pues. A ver, Rodrigo, entonces dices que tu mamá fue la que te enseñó los primeros acordes. En el piano. Tu mamá era pianista. No, mi mamá tenía noción musical y en la casa tuya Gracias. había un pianito, una Spinetta de un Gurlitzer, ¿no? Un pianito. No entiendo qué es eso, es una Spinetta. La marca, una Spinetta es estos pianos como que no tienen cola. Ok. Chiquitos y chaparritos, no es como las pianolas que son altas. Ajá. Este era chaparrito, Ok. era una Spinetta, un pianito chiquito que llegó a México en los años 60. Y ese estaba en mi casa y yo tocaba ese que mi mamá vaya, ¿no? A veces llegas y lo aporreas o lo tocas a lo tonto. A mí yo tenía sentido musical, heredé un buen oído, yo creo que de ambos papás. Y empecé a tocar melodías de forma autodidacta. Después tuve alguna formación con maestros del Conservatorio Nacional de Música. Después tuve otro maestro que era mucho más bohemio, que me enseñó a soltarme y a hacer más armonía, que es lo que me gusta mucho. Y empezaba yo a tocar las canciones que me sabía, de todo tipo, desde la música clásica hasta la música romántica y la música antigua, ¿no? Me encantaba el rock and roll, ¿no? De Elvis Presley. ¿A poco te del sabes algo Shannon. de Elvis al piano? Claro, todo. Lánzate algo de Elvis. Ay, Dios. No sé qué va a hacer. Wise men say only fools rush in, but I can live falling in love with you. ¡Bravo! Oye, Rodrigo, dime una cosa, ¿por qué no ha habido otro rey del rock? Alguien tan grande como Elvis en el rock. Bueno, lo que pasa es que él fue adelantado a su época y cuando nosotros estamos acostumbrados a las grandes figuras como Freddie Mercury o estos ídolos, Elvis fue muchos años antes y en una época en donde estaba totalmente visto con hasta escándalo, ¿no? Era la música demoníaca, que siempre ha estado presente esta, pues como... demonización de la música de las nuevas generaciones, ¿no? El choque generacional siempre ha estado presente. Antes lo decían del vals, ¿no? Decían que era un género del demonio, ¿no? Del vals, el vals fines del siglo XIX, ¿no? Oye, porque rey es rey, pues Elvis del rock, Michael Jackson del pop,
Madonna, la reina del pop, y llegar a ese nivel es uno en Pero, 100, por ejemplo, 100. Frank Sinatra, ¿de qué era rey? No, Frank Sinatra era la voz, ¿no? Era la voz. ¿No? Eso de, no sé, los títulos nobiliarios y ponerle a emperador, digo, yo creo que es bonito. El público es quien a fin de cuentas lo otorga, ¿no? Pero hay muchos artistas que no tienen estos antecedentes, ¿no? Estos motes, y creo que son igual de grandes. Uno de ellos, pues el Flaco de Oro, ¿no? Que yo admiro tanto, a mi Agustín Lara. ¿Qué traes de Agustín? Todo, ¿no? Yo admiro mucho a ese hombre. Me hubiera encantado conocerlo. ¿Cuál es la canción más emblemática del Flaco de Oro? Granada, solamente una vez, que le compuso a María Félix, ¿no? Bueno, lo compuso en el tiempo María Félix, pero se lo hizo a un fraile franciscano que se llamaba José Mojica, cuando se retira de la vida musical. Él era artista y se dedica a ser fraile franciscano. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Farolito, María Félix, Rival. Oye, Piensa en mí. tú dime una cosa, María Félix con esa, ahora que he estado viendo la serie de Juan Gabriel, recordar la personalidad de la doña, la belleza, era atropellante la personalidad de María, era abrumadora la belleza de esa mujer y atropellante su personalidad. Se enamora de Agustín Lara, de su gigante talento, ¿no? Bueno, Agustín Lara tuvo oficialmente 10 esposas. Y María Félix... ¿Y tú ninguna? No. Ahorita hablamos de esa parte. Todavía no. Ahorita hablamos de eso. Pero fíjate que Agustín Lara se dio el lujo de dejar a María Félix. No. Le puso el cuerno a María Félix con Clarita Martínez. ¿Qué nos espera, Rodrigo, de la cadena si a la doña le pusieron el cuerno? Dime tú, como dicen los cubanos. Oye, dime tú. Le puso, a ver, cuéntame esa historia, por favor. Mira, primero vino María Félix, ¿no? Y a María Félix la deja por Clarita Martínez. Ajá. Yo conocí a Clarita Martínez, que era bailarina, una mujer hermosa, ¿eh? Y fue maravilloso. Eso fue, haz de cuenta, en los años 40. Después viene Clarita y después viene Gigi, Yolanda Gasca. Yo a todas las mujeres de Agustín Lara que pude conocer, las busqué y traté de buscar su amistad. Y de todas aprendí mucho, pero sin lugar a dudas, todas se expresaban con admiración de la doña María Félix. De Clarita, ¿qué aprendiste? Y de Gigi, ¿qué aprendiste después de la pausa? Rodrigo de la cadena en el minuto que cambió mi destino sin censura, porque además, este muchacho de 37 años tienes. No me pongas 36. De 36 años. Todavía. De 36 años de edad se la sabe de todas. Venimos. ¿Y qué te dijo Clarita y Gigi, las mujeres de la octava y novena de esposas de don Agustín Lara? Pues todas admiraban a la doña, todas manifestaban esta admiración y yo creo que fue una relación que les hizo bien a ambos, ¿no? Tanto a María Félix como al propio Lara. Y sí hubo un amor y una gran admiración de ambos. Lo ha dicho María Félix en las entrevistas que hay, ¿no? Dice, pues Agustín Lara, el Flaco de Oro, ni era tan flaco ni la tenía de oro, decía María Félix. Y fue, yo creo que uno de los matrimonios más, pues más famosos y más escandalosos de la época, ¿no? Imagínate, el más importante compositor de México y la diva del cine nacional, la música y el cine en un matrimonio, ¿no? Es que todo lo de María Félix, ¿no? Porque cuando se casó con Negrete también, ¿no?
con Jorge Negrete y con todos los, con Berger, ¿no? Con Alex Berger y todas las personalidades que admiraron y que amaron a esa doña, ¿no? ¿Quién hubiera querido estar cerca de ella? No tuve el gusto de conocerla. ¿Tú Yo sí? sí tuve la oportunidad varias veces de poder platicar con la doña María Félix y era enigmática, esa es la palabra. Te voy a decir algo que me decía Yolanda Gasca, Gigi, cuando le preguntaban que qué número de mujer de Agustín Lara era. Ella decía, mijito, no te compliques la vida, yo soy la que cobra. ¿No? Claro. Oiga, pero ¿qué siente, señora Gasca, de que le haya compuesto María Bonita a María Félix? Digo, se la compuso a ella, pero la que la cobra soy yo. O sea, esa mujer cobra todas las regalías de Lara. Digamos, él murió intestado, entonces un juez decidió que se iba a dividir en dos la obra de Lara. El 50% para la única mujer con la que se casó, que nunca le dio el divorcio. Se casaron en un barco, Carmen Sosaya, la chata Sosaya, colombiana. Y la otra mitad para los dos hijos de Agustín Lara, que no tuvo hijos de sangre, él era estéril, pero adoptó a los hijos de Yolanda Gasca y de Vianney Lárraga. Entonces la otra parte se divide en ellos dos. Y lo de Raquel, lo de la chata Sosaya se fue a la beneficencia. Oye, había un amor del maestro Agustín Lara, del Flaco de Oro, por España. Por ejemplo, Granada, que es un clásico y que cada vez que lo tiene que interpretar alguien muy, muy grande, porque es una canción que exige mucho. Yo no sé de esto, pero me supongo que se necesita una gran voz para interpretar Granada. No, sí sabes y lo sabes bien, por supuesto. ¿La trae Rodrigo de la Cadena? Sí, claro, me encanta además. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, Marola cantada en tardes preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Oiga, seguramente usted en su casa, que nos está viendo, cuando empieza Rodrigo de la Cadena a cantar, si yo no hubiera estado aquí, se está haciendo playback. No está cantando, es su voz. Gracias, Gustavo. ¿Dónde aprendiste? Pues siempre fui muy bohemio. Fíjate, No, yo también, pero no canto nada. Pero mi papá me llevó, mira, mis papás, mi mamá y mi papá, incentivaron en mí el amor por la música, siempre me apoyaron en todo. Entonces, pero mi papá no sabía nada del espectáculo, no sabía nada de la industria. Entonces me llevó al Bar Prim, que era un lugar ahí en la colonia Juárez, en donde cantaban. Lo conozco. Era como el último reducto de la... Ahí estaba, no sé, llegaban Carmel y Rafael, Chamín Correa, la Cueva de Amparo Montes. Entonces tuve la oportunidad de conocer estos lugares y ahí me hice bohemio. Me gustaba cantar con los pianistas en los piano bares. La esencia del piano bar ahí la mamé. Entonces me aprendí mucho repertorio, me puse a cantar, me animé a cantar. Yo tenía 14 años, 15 años y busqué quien me acompañara porque mi papá trabajaba, mi mamá también, ¿no? Entonces busqué a veces a mi abuela, a Kika, que le mando un beso, que seguramente me está viendo, que me acompañaba a eso. ¿Tu abuela materna? Mi abuela materna. La llevaba yo al centro y íbamos al Salón Los Ángeles y bailábamos danzón. Y yo viví una vida como si fuera de esa época, ¿no?
Entonces, la música estuvo ahí presente y aprendí escuchando a grandes cantantes y a grandes voces que conocí, que fueron un gran ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho cómo hacía su show Amparo Montes o cómo hacía su show el gran Manzanero, cómo hacía su show Carlos Lico Y o aparte Alberto Manzanero, Castro. qué simpático era, ¿no? Era una personalidad y era un hombre adorable, siempre con mucha prisa y el tiempo le tenía que rendir porque siempre tenía muchos proyectos y estaban mil cosas. Era un hombre adorable y ya conociendo al Armando Manzanero cercano, era una amistad de la cual me siento muy orgulloso. Un día me invita don Armando Manzanero a República Dominicana y estábamos en una suite, me dio una habitación y él en otra habitación, pero pues estaban conectadas. Entonces eran las 5 de la mañana y de repente hago así. No. Abro los ojos, Armando Manzanero haciendo calistecnia en calzones y en camiseta. 1, 2, 3. ¿Qué haces, Armando, a estas horas? Está haciendo ejercicio, ya me voy a jugar tenis. No, yo no juego. Regresa, sigues dormido. Sí, eran las 8 de la mañana. Y dice, pues ¿de dónde sacas tanto sueño? O sea, ese era Manzanero. Y ya estaba desayunado leyendo el periódico Sí, claro. y listo para... Y los para todo mejores lo que lugares para comer, Armando Manzanero. y no se desvelaba y no tomaba, se sabía controlar muy bien. Era un hombre, un gran ejemplo, que llevó su vida con decoro y con mucho respeto al público. Hago una pequeña pausa. Quiero saber cuál es la realidad, porque la noche es muy permitiva, muy perniciosa, y él, siendo un chamaco, pues las garras del vicio y la tentación están ahí. ¿Ha caído? ¿Cayó? ¿O ha estado a punto de caer? Rodrigo La Cadena, regresamos. ¿Y qué te dijo Clarita y Gigi, las mujeres de la octava y novena de esposas de don Agustín Lara? Pues todas admiraban a la doña, todas manifestaban esta admiración y yo creo que fue una relación que les hizo bien a ambos, ¿no? Tanto a María Félix como al propio Lara. Y sí hubo un amor y una gran admiración de ambos. Lo ha dicho María Félix en las entrevistas que hay, ¿no? Dice, pues Agustín Lara, el flaco de oro, ni era tan flaco ni la tenía de oro, decía María Félix. Y fue, yo creo que uno de los matrimonios más, pues más famosos y más escandalosos de la época, ¿no? Imagínate, el más importante compositor de México y la diva del cine nacional, la música y el cine en un matrimonio, ¿no? Es que todo lo de María Félix, ¿no? Porque cuando se casó con Negrete también, ¿no? Con Jorge Negrete y con todos los, con Berger, ¿no? Con Alex Berger y todas las personalidades que admiraron y que amaron a esa doña, ¿no? ¿Quién hubiera querido estar cerca de ella? No tuve el gusto de conocerla. ¿Tú Yo sí? sí tuve la oportunidad varias veces de poder platicar con la doña María Félix y era enigmática, esa es la palabra. Te voy a decir algo que me decía Yolanda Gasca, Gigi, cuando le preguntaban que qué número de mujer de Agustín Lara era. Ella decía, mijito, no te compliques la vida, yo soy la que cobra, ¿no? Claro. Oiga, pero ¿qué siente, señora Gasca, de que le haya compuesto María Bonita a María Félix? Le digo, se la compuso a ella, pero la que la cobra soy yo. O sea, esa mujer cobra todas las regalías de Lara. Digamos, él murió intestado, entonces un juez decidió que se iba a dividir en dos la obra de Lara. El 50% para la única mujer con la que se casó, que nunca le dio el divorcio. Se casaron en un barco, Carmen Sosaya, la chata Sosaya, colombiana. Y la otra mitad para los dos hijos de Agustín Lara, que no tuvo hijos de sangre, él era estéril, pero adoptó a los hijos de Yolanda Gasca y de Vianey Lárraga. Entonces la otra parte se divide en ellos dos. Y lo de Raquel, lo de la chata Sosaya se fue a la beneficencia. Oye, había un amor del maestro Agustín Lara, del Flaco de Oro, por España.
Por Sí. ejemplo, Granada, que es un clásico y que cada vez que lo tiene que interpretar alguien muy, muy grande porque es una canción. Que exige mucho. Yo no sé de esto, pero me supongo que se necesita una gran voz para interpretar Granada. No, sí sabes y lo sabes bien, por supuesto. Es ¿La una traes, canción- Rodrigo, de la Cadena? Sí, claro, me encanta además. Mi cantar, flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, Marola, cantada en tardes preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. ¡Qué bonito! ¡Bravo! Oiga, seguramente usted en su casa, que nos está viendo, cuando empieza Rodrigo de la Cadena a cantar, si yo no hubiera estado aquí, se está haciendo playback, no está cantando, es su voz. Gracias, Gustavo. ¿Dónde aprendiste? Pues siempre fui muy bohemio. Fíjate, No, yo también, pero no canto nada. pero mi papá me llevó, mira, mis papás, mi mamá y mi papá, incentivaron en mí el amor por la música, siempre me apoyaron en todo. Entonces, pero mi papá no sabía nada del espectáculo, no sabía nada de la industria. Entonces me llevó al Bar Prim, que era un lugar ahí en la colonia Juárez, en donde cantaban. Lo conozco. Era como el último reducto de la... Ahí estaba, no sé, llegaban Carmel y Rafael, Chamín Correa, la Cueva de Amparo Montes. Entonces tuve la oportunidad de conocer estos lugares y ahí me hice bohemio. Me gustaba cantar con los pianistas en los piano bares. La esencia del piano bar ahí la mamé. Entonces me aprendí mucho repertorio, me puse a cantar, me animé a cantar. Yo tenía 14 años, 15 años y busqué quien me acompañara porque mi papá trabajaba, mi mamá también, ¿no? Entonces busqué a veces a mi abuela, a Kika, que le mando un beso, que seguramente me está viendo, que me acompañaba a eso. Tu abuela materna. Mi abuela materna. La llevaba yo al centro y íbamos al Salón Los Ángeles y bailábamos danzón. Y yo viví una vida como si fuera de esa época, ¿no? Entonces, la música estuvo ahí presente y aprendí escuchando a grandes cantantes y a grandes voces que conocí, que fueron un gran ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaba mucho cómo hacía su show Amparo Montes o cómo hacía su show el gran Manzanero, o cómo hacía su show Carlos Lico Y o aparte Alberto Manzanero, Castro. qué simpático era, ¿no? Era una personalidad y era un hombre adorable, siempre con mucha prisa y el tiempo le tenía que rendir porque siempre tenía muchos proyectos y estaban mil cosas. Era un hombre adorable y ya conociendo al Armando Manzanero cercano, era una amistad de la cual me siento muy orgulloso. Un día me invita don Armando Manzanero a República Dominicana y estábamos en una suite, me dio una habitación y él en otra habitación, pero pues estaban conectadas. Entonces eran las 5 de la mañana y de repente hago así. No. Abro los ojos, Armando Manzanero haciendo calistecnia en calzones y en camiseta. 1, 2, 3. ¿Qué haces, Armando, a estas horas? Está haciendo ejercicio, ya me voy a jugar tenis. No, yo no juego. Regresa, sigues dormido. Sí, eran las 8 de la mañana. Y dice, pues ¿de dónde sacas tanto sueño? O sea, ese era Manzanero. Y ya estaba desayunado leyendo el periódico. Sí, claro. Y listo para... Y los para todo mejores lo que lugares para comer, Armando Manzanero. y no se desvelaba y no tomaba, se sabía controlar muy bien. Era un hombre, un gran ejemplo, que llevó su vida con decoro y con mucho respeto al público. Hago una pequeña pausa.
quiero saber cuál es la realidad, porque la noche es muy permitiva, muy perniciosa, y él, siendo un chamaco, pues las garras del vicio y la tentación están ahí. ¿Ha caído? ¿Cayó? ¿O ha estado a punto de caer? Rodrigo La Cadena, regresamos. Escuché en alguna entrevista tuya, cuando empiezas en la vida de los adultos siendo un niño, pues llevas una desventaja con ellos. Una ventaja, pues tienes más juventud y más aguante y demás, pero la noche trae muchas cosas malas también. ¿Cómo has convivido con eso, Rodrigo? Bien, fíjate que yo soy bastante sibarita en ese aspecto. No me permito el lujo de perderme algo bello o de pasar un buen vino o conocer a los dioses por medio de los sentidos. O sea, sí puedo decirte que he aprendido, he visto mucho y he aprendido a disfrutar una copa, he aprendido a disfrutar un buen tabaco, ¿no? Un buen vino. Y es una mezcla, es un maridaje que puede llegar a ser perfecto. En la justa No, lo dices muy bonito. medida, hasta donde ya no te controla, ¿no? No te controla. ¿Nunca has tenido un problema de que te pongas borracho? Claro que he disfrutado la vida y me he puesto borracho y lo he disfrutado inmensamente, pero eso no ha trastocado mis responsabilidades profesionales o mi andar diario, ¿no? Y además siempre he tratado de cumplir y hacerlo bien, y cuando tengo un tiempo y tengo de verdad la oportunidad de tener una vacación o disfrutar y sé que no tengo una responsabilidad, pues me puedo tomar la libertad no solamente de beber, ¿no? Puedo desvelarme, por ejemplo, hacer, no sé, disfrutar un buen espectáculo o ir a... No tener algo preparado es algo que disfruto mucho, y porque además lo más interesante de la pasión es que lo imprevisto es lo que dejas venir, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho que se llama Pruebo, ¿no? Pruebo lo que hay de extraño y de... Pruebo y cambio a cada rato mi manera de pensar. Pruebo, pues puede ser que así probando me detenga en un lugar. Pruebo a ser feliz con mi manera de sentir y de expresar. Nadie me puede criticar. Yo soy así, así nací. Ya cada cual tiene bastante con sus penas y problemas por delante. Yo vivo sin complejo y a lo que sea yo me atrevo. Si algo me provoca, me seduce, yo lo pruebo. ¡Bravo! Esa es la música. ¿De quién es? De Julio Gutiérrez, el autor de... En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Cubano. Oye, y ya que trajimos al más grande de Mérida, al más grande, no de Mérida, porque él no nació en Mérida exactamente, sino en Yucatán, sí, el gran Armando Manzanero. Mi paisanazo. Mi amigo Armando Manzanero. ¿Qué traes de Armando Manzanero? Híjole, a mí me encantan. Entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor. En el café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal.
y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con tu olor. Vives aquí en mi pensamiento, me ocupaste el sentimiento. Quizás te añore, mas no hay nada personal, aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle. Yo te juro que no hay nada personal. Sacas a flote mis tragedias y de repente las remedias. Me haces loco, me haces trizas, me haces mal. Y así los dos, no hay nada personal. Te llevo en cada gota de mi sangre y en el paso de mi andar. No necesito arrinconarte, ni antes de dormir besarte. Y es que nosotros ya no hay nada personal. Manzanero, por siempre. Qué bonito interpretas al gran... ¿Qué te tomas, mi querido Gustavo? Al gran Armando. Oye, si yo te pidiera tu top 5 de compositores de este país, del género que tú quieras, nomás 5, o sea, está muy reñido. ¿Hombres? Sí, sí, los 5 compositores favoritos de Está Rodrigo de la Cadena. facilísimo, facilísimo. Muertos, ¿verdad? No, lo que tú quieras. Bueno, Lara... A ver, vamos con muertos. Lara, primer lugar, sin lugar a duda. El Agustín Lara es el más grande, el flaco de oro. Después, Armando Manzanero. Después está Roberto Cantoral y Álvaro Jiménez. Y José Alfredo Jiménez. No puedo decir cuál es más, cuál es menos. Juan Gabriel yo lo pondría aparte, porque Juan Gabriel era un showman. Y las canciones de Juan Gabriel tal vez no adquieren el mismo sentido si no son con él, porque él las hacía especialmente para lucirse en su espectáculo. Hay unas canciones de una gran calidad, pero yo creo que como compositores están ellos. Y de mujeres, Consuelo Velázquez, no solamente por Bésame Mucho, sino por todas sus canciones. Me encanta a María Grieber, que creo que es importantísima. Júrame, Cuando vuelva a tu lado, Así, Te quiero, dijiste. Y de las compositoras que ya se han ido, Amparo Rubín, creo que era una gran compositora, al igual que Lolita de la Colina, que vive. Entonces tú pones al maestro Lara arriba del maestro José Alfredo Jiménez. Sí. Y te lo voy a decir con un cuento. Que llegan al cielo, están en el cielo departiendo en una mesa José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y Agustín Lara. Entonces Juan Gabriel, recién llegado, dice: a mí la crítica me aclama como el compositor más grande de todos los tiempos. Se quedan viendo José Alfredo y Agustín, y José Alfredo nada más se toma un tequila y le dice: ah, sí, a mí lo mismo me lo dijo Dios. Agustín Lara se queda pensando, prende su cigarro, Pall Mall, con su Ronson le da un trago a su Cordon Bleu y dice: no recuerdo haberte dicho eso, José Alfredo. El gran Lara, ¿no? Para mi gusto es así. Y además era un poeta auténtico. Y lo escuchas hablar y en sus programas. Lamentablemente no hay mucho de él. Solo los coleccionistas que nos gusta tener mucho de él. Algún día habré de subir para que el público pueda conocer todo lo que tengo de él. Maravilloso. Oye, y ahorita tocas a Juan Gabriel, que lo dejas a un lado. Le das el 6º lugar honorífico. Pero es que para mí es el más grande showman de la historia. De la historia. Sin vuelta de hoja, sin vuelta de hoja. Y más que, mira, Liberace era un fenómeno en Las Vegas. Frank Sinatra con su sola presencia llenaba cualquier escenario. Pero showman, Juan Gabriel. El mejor de todos. Okay. Gringos, europeos. Ahí lo dejamos. El mejor show de todos, Juan Gabriel. Sí. ¿Dónde pones a dos figuras que me están brincando? Bueno, vamos por partes. Luis Miguel. Luis Miguel creo que es ¿No una es la máxima estrella de la historia? Para mi gusto es probablemente la voz más prodigiosa, ¿no? de México. Es un superdotado, vocalmente. Para mi gusto es, no sé,
un poco demasiado perfecto, tal vez. Me gustaría algo más de él, ¿no? Una complicidad íntima. Yo lo he ido a ver y se me hace un poco... Frío. No, tal vez me falta escucharlo más, hablar, decir, comunicar, pero lo admiro muchísimo, por supuesto. Vicente Fernández. Pues el charro cantor Jorge Negrete, para mi gusto, es el número 1. Más que Vicente y más que cualquiera. ¿Qué manera de cantar, más que Infante, ¿eh? No, sí, claro, es que tenía una mejor voz, muy superior. Para mi gusto, el charro por antonomasia es Jorge Negrete. Y no habrá alguien igual a él, para mi gusto. Oye, Juan Gabriel, escuché en alguna entrevista tuya que tuviste un encuentro con Juan Gabriel, pero no entendí. ¿Cómo? No entendí. Pues tuve el gusto de estar con él, de compartir con él. Y a lo mejor pues, no entendí porque no fue en este programa. ¿Sí fue? ¿En este programa? No, en tu programa. En mi programa de primera mano, Sí. pero no fue aquí en el minuto que cambió mi destino. ¿Cómo te encontraste con Juan Gabriel? Platícame eso si se puede, Rodrigo. Claro, fue un momento muy afortunado, un momento maravilloso, que fue en un homenaje a Agustín Lara. Le entregamos la medalla Agustín Lara a Juan Gabriel en Tlacotalpan, que es la tierra que vio nacer Agustín Lara en 1900. Entonces ahí Gigi Gasca, la viuda de Agustín, entregaba esta medalla con el gobierno de Veracruz. Ok. En el marco de un festival que se llama Agustín Lara, y propusimos a Juan Gabriel para que recibiera la medalla, porque se entrega a compositores vivos, ¿no? Emma Elena Valdelamar, Martín Urieta, Jorge Macías recibieron esta medalla. Y fue Juan Gabriel, y a la hora de cantar, a la hora del espectáculo, yo no canté música de Juan Gabriel. Entonces canté pura música de Agustín Lara, y estaba Juan Gabriel sentado como en un trono que lo tenían a él y a la viuda de Agustín Lara, y yo en vez de irle a cantar a Juan Gabriel, le fui a cantar a Gigi, y no tuve yo enfado alguno en manifestar mi admiración a Agustín enfrente de Juanga, ¿no? De ese grande. Claro. Todo el mundo quería cantar su música y todo el mundo fue con él. Y yo creo que pues tal vez este gesto le llamó la atención. Tal vez él hubiera estado acostumbrado a la adulación, a los turiferarios aduladores que son naturales de una gente tan grande. Y que sobran. Entonces me invita a cenar. Me invitó a cenar a una casa que, por cierto, quería comprar, ¿no? Una casa muy bonita. Ahí en Tlacotalpan. En Tlacotalpan. Y nos hace una cena el maestro Eduardo Magallanes, su esposa, Gigi y yo. Hasta que se fue Magallanes, se fue Gigi, me quedé yo con él. Entonces estábamos platicando tan sabroso, y digo platicando entre comillas, porque realmente el que hablaba era él. Era un show también verlo, había que escucharlo y tenía mucho que decir, pero era muy místico, era, no sé, había acomodado la habitación de cierto modo, que las energías y que el Feng Shui, la verdad no conozco a profundidad qué ondas traía, pero sí era muy interesante todo eso. Pero es un encuentro muy bonito que tuvimos, y me invitó a que volviéramos a vernos, ¿no? Y yo creo que le caí bien. Hicimos una buena amistad en ese momento. Nunca habíamos compartido tanto. Y ese día estuvimos en el escenario, y además en lo personal, en la parte íntima, fue muy agradable. Recordando, porque quizá no recordaba yo los pormenores de esa entrevista, pero me lo ponen por escrito, que dices tú que fue muy cariñoso Juan Gabriel. Sí, por supuesto. Fue, de verdad que me sorprendió la parte humana de él. Muy cercano, muy coqueto, ¿no? Pero hasta ahí. ¿Te coqueteó? No, era una gente adorable. A ver, somos adultos, Rodrigo, de la cadena. Es que no te puedo decir que fue algo, una No te cosa quiso enamorar. irrespetuosa. No lo sé. A mí me dio una muy buena impresión, me gustó mucho estar con él, lo disfruté, y me quedo con lo que él me dijo, porque luego no quiero tampoco que se preste a... Dime qué te dijo. quieres, Pues es tu programa.
No, porque es una gente que ya no está y lo que me quedo yo es algo muy bonito, ¿no? Cosas que me dijo, cosas que me confesó y cosas que hablamos, pero muy personales, ¿no? Pero son lindas y las valoro mucho porque vienen de un grande. Yo creo que Juan Gabriel es el, como te dije, es el showman número 1 del mundo. Espero que Juan Gabriel no te haya hecho la pregunta que yo te hice. Dame tu top 5 de los compositores de este país, porque... Le dejé muy claro mi larismo. Sí, claro. Y me dijo, si te quedas a dormir conmigo, te regalo este anillo. No, no es cierto. Ese anillo que traes en la mano Este derecha. anillo que traigo aquí. No, una gente maravillosa y de verdad que me quedo con la experiencia de haber podido compartir con él y escuchar muchas cosas que nunca me esperé, ¿no? De hecho, ya ni me acuerdo. Un caballero no tiene memoria. Oye, dentro del ir y venir y demás, has coincidido con muchos artistas, como con don Armando Manzanero, y últimamente con una generación pues, más joven, más grandes que tú, porque todos son más grandes que tú, pero es una generación más joven que Armando, y hablo de Carlos Cuevas y de Jorge Muñiz. Sí. El Coque, Carlitos, es que son Susana Zabaleta, como Carlos son mis Coque. compadres estos dos loquitos. Sí. Y o sea, Tipazos. los tuteo a estos dos, pero siento que han hecho un buen equipo. Fíjate que sí, y para mí es un alto honor porque generacionalmente pues son más grandes que yo, entonces que ambos, tanto Carlos Cuevas como Pero Coque, son 23 años mayores que tú, por lo menos. algo así. O 25. Pues sí hay una distancia generacional, pero no se nota. En el escenario no se nota. Porque la música que cantamos, pues coincide, ¿no? Y nuestros gustos y la forma tan respetuosa y tan profesional que ellos tienen, pues uno aprende mucho. Y yo siempre estoy agradecido con ellos y que me permitan formar parte de entrar al circulito, al entrar al clan. No está fácil, ¿no? Porque mira, hablando de boleros, pues Carlos le dicen el rey del bolero, ¿no? Uh-huh. ¿A ti cómo te dicen? El último del bolero, ¿cómo? Manzanero decía que yo era el último bohemio. El último bohemio. Porque conocía a Coque todos Muñiz ha estos vendido grandes. cientos de miles de discos de boleros. Impresionante. O sea, Las serenatas del Coque, ¿no? Coque es uno de mis mejores amigos, pero no tiene la extraordinaria voz, pero es un gran artista. Pero tiene la calidez Sí, totalmente. para decirlo, ¿no? Tiene a veces lo que a muchos grandes cantantes y grandes voces les falta, es el alma, ¿no? Lo que los griegos definían como el pathos, ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita de Cuevas? De Carlos Cuevas me encanta una canción ¿Cómo la interpreta él, claro? que él canta, que se llama Yo te recuerdo. Y me gusta mucho una versión que hizo, no es muy popular en la voz de Carlos, pero la grabó en un disco, de hecho él no la canta, pero se llama Te llegará una rosa, de Alberto Cortés. Y es creo que es la versión más linda, incluso creo que supera la del propio Cortés. Me encanta, yo siempre se lo he ¿Cómo dicho. va? Te llegará una rosa y día a día será para quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía para dejar de ser dos solitarios. Te llegará una rosa y día a día será como quitarle al calendario las hojas que nos faltan todavía para dejar de ser dos solitarios. Mucho artista, pero tampoco aplauso, como dijera Carlos Cuevas. ¡Bravo! Gracias, Gustavo, gracias. ¿Y del Coque? Del Coque su canción, la que le hizo a su papá. Creo que es de las canciones más hermosas. Está, así como está Mi Viejo, ¿no? De Piero. Ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. En ese mismo nivel está la de Coque.
y aún hay tiempo. Hacemos una canción preciosa. No la puedo ni cantar porque es algo que te simbra, Claro, por supuesto. Sí, sí. Porque todos... Lejos de tu casa. No, es una canción. Todos hemos... De la amiga, tenido un viejo. en un lugar, querido viejo. Es una canción preciosa que le hizo a don Marco Antonio Muñiz. Y su canción también, es que Coque es un gran compositor. Y fíjate, yo no sé por qué, pero casi en sus shows no canta mucho sus canciones. ¿No? Por ejemplo, la que tiene... Si los ídolos se derrumban, si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro. No prometas lo que no será. Preciosa Qué canción. bonita. ¿Tú compones? Yo compongo y le hice una canción a Manzanero que se llama Me Puse a Pensar, que me grabaron todos los intérpretes de Manzanero. Cuando llegas a la SACM, te dicen maestro Rodrigo, maestro de la cadena, ¿no? Sí, me gusta mucho, es una tradición O de sea, la Sociedad de Autores. Entran ahí, entonces, pues a Bella Cat, maestra Bella Cat. Sí, la maestra O sea, Bella Cat. pues sí, a todos, ¿no? Sí. Es el tratamiento que los autores y compositores recibimos en la sociedad más importante de gestión colectiva de América Latina, incluso de países europeos, ¿no? Europa, en España, por ejemplo, está la sociedad, la SADAIC, y ellos de verdad que admiran lo que hace Roberto Cantoral y Martín Urieta al frente de exactamente, de lo que es sociedad. Tato, lo que es Cantoral y Martín. ¿Sabes qué decía Roberto Cantoral? La música se paga o se apaga. Claro. Y antes nadie pagaba. Es que no se vale que estén interpretando y lucrando con el talento de otros, ¿no? Pues es el trabajo y es la propiedad intelectual. Y la Ley Federal del Derecho de Autor cada día se ha venido reformando de modo tal que cada día nosotros, los autores y compositores, tenemos más derechos. Y eso es algo que no se reconocía hace, no sé, 50, 60 años. Rodriguito, perdón que le digo Rodriguito, fuera Rodrigo. No, claro, dime. Gracias. La que le hiciste a Manzanero, ¿cómo va? Me puse a pensar que no era el momento. Me puse a pensar que no volverás más, que tu ausencia y mi tiempo no podían terminar. Ahora ilumina en tu cita puntual las vidas que tocaste, los ensueños de amor que forjaste. Habremos de hallar compasión al final. Será ave que cante, o quizás esta lluvia en la tarde, un suspiro que nace y en la noche se vuelve canción. Me puse a pensar que tu música es eternidad. Qué bonito, bravo. Un homenaje que le hice a Manzanero pensando en la estructura que él tenía, como un poquito como él componía. Si escuchas la canción, yo digo que este no es un bolero, que es un manzanero, porque está inspirado en la forma, ¿no?, de progresiones armónicas que él hacía. El tiempo se nos está acabando, Rodrigo, pero nada más por trámite te voy a hacer la siguiente pregunta. A ver. Que me vale sorbet si no quieres contestar, es lo de menos. Sí. Pero no te conoció una pareja formal. ¿Tienes pareja? ¿En tus planes está el casarte o no está el casarte? Sí, me encantaría casarme, tener hijos. Y en mi, digamos, a través de mi precepto profesional, pues una de las muchas pretensiones que tengo como artista es demostrar precisamente la accidentalidad del amor. O sea, que... No entendí nada, pero soy bien padre. Sí, que esto se produce a través del embrujo, del deseo, de que las cosas se dan frecuentemente cuando son ajenas a nuestra voluntad. Entonces a mí me gusta dejarme llevar. Y en ese aspecto me acuerdo de algo que decía una amiga mía: creo que México no está preparado para mi heterodoxia. Rodrigo, eres un monstruo. Atrás o frente al piano, junto a la guitarra y regalando emociones. Qué padre que haya un cuate
de 36 años o 37, la edad es lo de menos. Si te valió madre a ti, siendo un chamaco, saltarte todas las generaciones y hacerte un gran bolerista, qué Gracias, bueno Gustavo. que hay personas que lo hacen tan bien, tan respetuoso y con ese valor agregado que aparte es la cultura y el respeto al auditorio. Gracias, Rodrigo de la Es un Cadena. privilegio ser entrevistado por ti y llegar a este programa. Yo creo que es una de las aspiraciones que muchos artistas tenemos y es un logro concedido y eres un gran profesional. Me encanta tu trabajo. Gracias, y de verdad amigo. que lo que has hecho es para antologar la historia artística de este hermoso país que nos une. Querido Rodrigo de la Cadena, siempre termino dando las gracias y demás, pero hoy voy a terminar pidiéndote a Rodriguito, porque ¿Sí? así le digo desde Con niño, mucho Rodriguito. cariño y lo agradezco. Me encanta. Toca lo que tú quieras y con eso nos despedimos. Gracias, Rodriguito. Gracias a ti. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro, yo te adoro. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, mi querido Gustavo. Gracias, querido amigo, muy amable. Muchas gracias. ¿Y es verdad que tu cuna era un costal colgado del techo? Sí, allí yo me mecí, pero a los 3 meses me llevan a Huetamo. Mi mamá ahí trabajaba de sirvienta. Bohemio de afición. En cambio, a mí me encantan las rameras, así decía originalmente. Pues dijeron, no se puede grabar esa canción. Dije, no la grabé. ¿Quién es Alexis? Tuve muy poco tiempo de gozar a Alexis porque él murió faltándole 2 meses para cumplir 19 años. ¿Él iba manejando? Sí, estaba un charco de aceite y giró la camioneta y se estampa con un árbol. Y de todos, el único que murió fue Alexis. Y pues al ver la camioneta estaba prácticamente la mitad. Nada más murió un muchachito. Sí, pero ¿cómo? ¿Quién es el que murió? Un muchachito, Alexis Urrieta. Te lo Además, dijo el policía. Sí, tuvo repercusiones porque al mes la muchachita que lo invitó se dio un balazo. Entonces yo con el problema del cadáver de mi hijo, querían que pagara las fracturas de los muchachitos para que me dieran el cadáver de mi hijo.